Y lo que vamos a hacer la clase de hoy es analizar o revisar un poco más de la estadística descriptiva. Entonces, la clase anterior hablamos sobre las tablas de frecuencias, que son la base para construir la mayoría, por no decir todas las gráficas que vamos a revisar hoy, ¿ya? Entonces, las tablas me dan una información bastante importante de lo que de los datos, y lo que vamos a aprender hoy son maneras diferentes de interpretarlos o de revisarlos. En ese sentido, lo que es importante tener presente es que voy a graficar de manera diferente los datos cuantitativos que los cualitativos. Recordemos que los cuantitativos serán todos los que son numéricos, que pueden ser discretos o continuos, y las variables cualitativas son aquellas que describen un rango de la población y pueden ser ordinales o nominales. Entonces, o puedo tener un orden jerárquico o simplemente dividirlos en categorías. Listo, entonces el objetivo de esta clase es entender el uso de los métodos gráficos para mostrar los rasgos importantes de una muestra, su descripción e interpretación. Seleccionar la gráfica más adecuada de acuerdo a nuestros datos es fundamental. Entonces, un poco un resumen de los tipos de datos que vimos, lo que les decía, variables cuantitativas y cualitativas. Vamos a agregar una característica adicional, que es si es que los datos que tengo están agrupados o no, ¿ya? Esa va a ser otra característica que voy a tener presente cuando esté trabajando al construir gráficas, ¿ya? Veamos entonces, vamos a empezar con un diagrama de puntos. El diagrama de puntos lo que hace es ubicar simplemente a un punto en el eje de las X y Y, en el eje cartesiano, de acuerdo a sus características, ¿sí? Entonces, nosotros podemos poner en el eje de las X, por ejemplo, un tipo de rasgo de la población, y en el eje Y, el valor numérico que alcanzan de acuerdo a esa categoría. Este es un ejemplo que vamos a tratar a profundidad más adelante. Es una base de datos de conejillos de indias, nosotros les decimos cuyes simplemente, a los cuales se los expuso a un tratamiento. La idea era identificar cómo lograr el crecimiento de los dientes. Esto ya en biología se puede utilizar para fortalecimiento de los huesos, pues, personas con osteoporosis o muchos más análisis que están ya fuera de mi conocimiento. Pero la idea del estudio era eso, determinar el crecimiento de los huesos, crecimientos de los dientes, perdón, en cuyes. Entonces se tomaron 60 cuyes y lo que se hizo es exponerlos a dos tratamientos diferentes. A uno se les dio vitamina C con jugo de naranja, se les dio jugo de naranja, y en cambio a otra parte de la población se les dio un tipo de ácido. Ahorita se me escapa el nombre, ya les digo después de un ratito. Se les dio un tipo de ácido en porciones pequeñas y la idea era identificar el efecto. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que estamos observando, lo que se ve es el efecto que tuvieron diferentes tipos de dosis. Entonces, les dieron dosis de 0,5, de 1 y de 2 miligramos. Entonces, podemos ver, y a la izquierda lo que tenemos es la cantidad, qué horror estoy trabada hoy. Lo que tenemos a la izquierda es la longitud en el crecimiento de los dientes de estos animales. Entonces, si ustedes pueden observar, lo que notamos es que dependiendo del tipo de dosis tenemos un impacto o un resultado diferente. Y dentro de las dosis también tenemos un rango de valores. Entonces, por ejemplo, en el rango de dosis 1, vemos que la longitud de los dientes varió
entre, no sé, entre 13 y 27 milímetros. Micromilímetros, creo que es la unidad con la que se está trabajando. ¿Ya? Esta sería entonces una gráfica de puntos. Como ustedes pueden observar, tiene como ventaja que me permite identificar los datos de una manera clara. Tiene como desventaja que no me permite identificar la cantidad de datos que tengo en una determinada altura o posición. Es decir, yo aquí, por ejemplo, veo que para la dosis 0.5 hay al menos un cuy que logró una variación en el tamaño de los dientes de 10, ¿no es cierto? Hay un puntito en el plano cartesiano en 0,510. Pero puede ser que tenga, yo no sé, 50 puntos uno sobre otro ahí mismo, y eso no me permite, y la gráfica como tal no me permite darme cuenta de eso, porque como grafica un punto, si tengo varias observaciones con las mismas características, pone uno sobre otro y no me doy cuenta. Entonces, para eso, en R, por ejemplo, me da la opción de presentar los datos de manera dispersa horizontal. Eso lo que me permite es ver si es que tengo más de una observación en un punto. Entonces, por ejemplo, es exactamente eso que les decía. En la observación 0510, tengo 4 datos o 3 datos con esas características. Entonces, ahora ya me puedo dar cuenta que dentro de mi estudio tuve 3 animales con esa reacción, que antes tal vez no era evidente. Listo, esta es una gráfica de puntos. ¿Tiene alguien alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Sí? Profe, Dígame. ¿y cómo no me, o sea, y hay alguna forma de no confundirme? Porque, o sea, en la dosis también podría interpretar de que me dieron 0.6 de dosis y el diente creció 0.1 milímetros, algo así. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Primero con los datos. Mis observaciones o mi experimento, ya vamos a analizar la base de datos cada uno de nosotros, pero mi experimento solo tiene esas 3 opciones. 5 de dosis, 1 o 2. No tengo la opción 0,6. Entonces, por eso no podría confundir en este caso ese valor. Pero para que eso no suceda también, yo al mostrar la gráfica, tengo que indicar que hice este proceso de mover los datos de manera horizontal para poder observarlos bien. Porque si no, efectivamente, si yo solo veo esta gráfica sin ninguna indicación, yo podría entender exactamente lo que usted me dice, que un animal le dieron una dosis de 1.1 y tuvo un impacto de 15 eh, milímetros no creo que son milímetros, 15 unidades de diferencia en el tamaño de los dientes. Entonces, sí, toda gráfica que nosotros leamos tenemos que tener siempre el cuidado de la fuente, la escala y las unidades con las que estamos trabajando. O si es que hay tal vez alguna característica que se hizo para interpretarla mejor. Por ejemplo, tenemos, ahora con lo del coronavirus, tenemos muchas gráficas que se muestran en escala logarítmica, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que del día 20 al 30 hay una variación tal vez muy pequeña si vemos de manera lineal en una escala logarítmica, pero en datos ya duros vemos que la variación es súper fuerte. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ay, no sé si con eso ya está claro. Sí, está claro. Listo, gracias. Anthony, ¿alguien tiene alguna pregunta más tal vez? Pasemos al siguiente grupo de datos, si no. Tengo otra opción que es realizar un diagrama de barras. Entonces, para hacer un diagrama de barras, lo que yo voy a hacer es utilizar para representar datos de variables discretas sin agrupar. Entonces, en el eje de las X voy a poner los distintos valores que toma la variable,
Y la altura que tiene cada barra va a ser la frecuencia de esos datos, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos la tabla de frecuencias que hicimos, la cantidad de datos que tenemos por categoría me va a indicar la altura de los datos que voy a observar. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de barras para valores discretos. Lo que se hizo es tomar los datos de todas las personas que jugaron en una actividad, en una feria. Se tomaron las edades. Entonces aquí tengo edades desde 7 hasta 22 años. Y, por ejemplo, la altura me dice cuántas personas con esas características jugaron. Entonces, de 12 años hay 4 niños que jugaron. De 7 años hay 2 niños que jugaron. Y de 22 años tengo una sola persona. ¿Listo? Esta sería una gráfica de barras en la cual se observa en el eje de las X todas las observaciones y la altura de las barras me indica la cantidad de individuos que pertenecen a dicha categoría. ¿Alguna pregunta? Profe, una duda. Yo he visto gráficos que tienen las barras pegadas. ¿No hay diferencia con eso? ¿O sí? Sí, sí hay diferencia, Juan. La diferencia, cuando tengo barras continuas o contiguas, querría decir que no hay espacio entre ellas, representa exactamente eso, que entre cada uno de los intervalos no hay observaciones que no tengamos en cuenta. Un ejemplo de eso es cuando tengo datos continuos. Entonces, si usted se acuerda, cuando construimos una barra de frecuencias para datos continuos, nosotros dividimos en intervalos nuestros datos y un intervalo finaliza inmediatamente después del siguiente. Entonces, cuando tenemos eso, estamos hablando de datos continuos. En este caso, por ejemplo, tenemos espacio, ¿por qué? Porque entre el 7 y el 10, en esta ocasión no tuve observaciones, pero no quiere decir que no existen. Entonces, por eso vamos a indicar los espacios. En cambio, cuando no tengamos espacios, quiere decir que estamos trabajando con todos los intervalos o que estamos trabajando con datos continuos, entonces no podemos dejar valores por fuera. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí? Listo, Juan, con gusto. Listo. Ahora vamos a trabajar con un histograma. Entonces, el histograma se utiliza principalmente para datos de variables continuas. Se usa rectángulos adyacentes, cada uno de los cuales representa un intervalo de clase, que fue lo que definimos la clase anterior para las tablas de frecuencias a datos continuos. La base de cada rectángulo es proporcional a la amplitud del intervalo, y la amplitud del intervalo ya habíamos quedado que era el límite superior menos el límite inferior. La altura de cada rectángulo otra vez corresponde a la cantidad de observaciones que tengo. Aquí tengo una diferencia porque no hablo de la frecuencia solamente, sino puedo considerar la frecuencia absoluta o relativa. Es decir, en un histograma me puede mostrar, la altura puede mostrar la cantidad de observaciones que tengo o la porción o proporción de esa categoría con respecto al total. Puedo tener ambas características, ¿sí? Entonces, si tengo porcentajes, si tengo una altura de 0,2, no es que tengo 0,2 personas que están en esa categoría, sino que el 20% de la población está en esa categoría. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Es un histograma de una base de datos de plantas, nada muy interesante tal vez. Y lo que se mide es la longitud del tallo. Entonces, lo que yo estoy observando ahí es un histograma en el cual tengo
3 intervalos de clase a considerar. Donde el tamaño ¿cómo se llama esto? Del tallo de la planta, eso se hace sobre todo para las rosas. Eso determina la calidad de la rosa que se va a vender, una de las características. Entonces tengo longitudes de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Listo? Entonces, de mis observaciones, a la izquierda, este histograma, por ejemplo, me está mostrando cantidades. Entonces voy a tener 4 observaciones cuyos tallos tienen una medida entre 1 y 2 centímetros. ¿Ya? Tengo 3 flores que tienen tallos entre 2 y 3 y una flor que tiene un tallo entre 3 y 4 centímetros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de los histogramas? Profe, por favor, ¿podría volver a repetir la parte en cómo hacer el análisis, por favor? Claro. Entonces, un histograma en general se utiliza para datos continuos. Datos continuos, recuerden, era cuando yo voy a medir algo. Es un resultado de un proceso de medición. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una base de datos de longitudes de flores, de tallos de flores. Entonces, tengo 3 intervalos que se han generado. De 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Eso lo que me quiere decir es que dentro de mi base de datos yo puedo tener tallos de 1,3, de 1,8, 2,7, 3,2, por ejemplo. O sea, no tengo exactamente 1, 2, puedo tener valores intermedios. Por eso tengo datos continuos. Lo que se ha hecho es entonces dividir esa información o agruparla en 3 categorías. La primera, los tallos de 1 a 2 centímetros, la segunda de 2 a 3 y la tercera de 3 a 4 centímetros. Listo. Entonces, lo que me dice este histograma es abajo los grupos o categorías que se han formado, los intervalos de clase, hablando con todo el vocabulario. Y lo que me muestra a la izquierda es la frecuencia o la cantidad de observaciones que tengo dentro de esa categoría. Entonces, que la primera barra tenga una altura de 4, lo que me quiere decir es que tengo 4 flores que tienen un tallo con altura de 1 a 2 centímetros. ¿Listo? Lo propio del resto de barras. La última barra, por ejemplo, me dice que tengo solo una flor que puede tomar una longitud de 3 a 4 centímetros. No sé si con eso estábamos claros. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto, Melanie. Listo, eso es un histograma entonces. Luego, existen otros métodos de graficación. Hay uno que se llama ojiva, otro o polígono. ¿Y qué más? Sí, pero nosotros vamos a ver esta gráfica, la de ojiva o polígono, la vamos a incluir en una gráfica de Pareto. Entonces, Pareto fue un matemático economista italiano muy importante, por el cual tenemos algunas leyes como la ley del 80-20, que les voy a comentar en un ratito, y tenemos también este gráfico de Pareto, entre otros aportes importantes. Entonces, la gráfica de Pareto lo que busca es describir de una manera lo global los datos, incluyendo toda la información que nos entrega la tabla de frecuencias. Entonces, nos indica en el eje Y la frecuencia de ocurrencias de cada categoría a la izquierda. Ahora que les muestro el gráfico va a quedar más claro. Y a la derecha nos muestra la frecuencia relativa. Nos da un diagrama de barras para indicar la cantidad de datos que tenemos en cada categoría. Y tenemos el polígono de frecuencias o líneas con puntos que nos indican la frecuencia acumulada. Vamos a ver el gráfico. Entonces, este es
una gráfica de Pareto para datos al azar. Si ustedes observan, es exactamente los mismos datos que usamos la clase anterior. De ejemplo, eran datos al azar, no es resultado de ningún experimento, pero lo que vemos en la parte inferior son todas las categorías que tenemos de nuestros datos. Si tuviéramos datos continuos, lo que veríamos abajo serían los intervalos de clase. En este caso tenemos datos discretos, entonces se muestran todas las categorías. A la izquierda, lo que podemos observar es la cantidad de observaciones por categoría. Entonces, si nosotros vemos las barras, la altura de las barras me indica la cantidad de observaciones que tengo por cada dato. Y, por ejemplo, me doy cuenta, porque está ordenado de mayor a menor, que las categorías 1, 2 y 5 tienen la misma cantidad de observaciones, 4 observaciones o 4 elementos. La categoría 3 y 4 tienen la misma cantidad de observaciones, 3. Y la categoría 0 es la única que tiene 2 observaciones. Luego, a la derecha, en cambio, lo que yo voy a observar es la frecuencia relativa. Entonces, con esa misma lógica, yo podría decir que las categorías desde 1 hasta 5 tienen el 20% de las observaciones cada una. Aproximadamente, no estoy haciendo al ojo. La categoría 3 y 4 tiene aproximadamente el 15% y la categoría 0 tiene el 10%. Finalmente, los puntos lo que me indica son las frecuencias acumuladas, la absoluta y la relativa, acumuladas. Entonces, el primer punto está exactamente a la altura de la primera barra porque es exactamente igual. Pero el segundo punto lo que me indica es las observaciones si sumo la categoría presente más la anterior. Entonces, en la categoría 2 sería sumar las 4 observaciones más las 4 observaciones de la categoría 1. Por eso ese punto está a la altura 8 en la cantidad de elementos si hacemos referencia hacia la izquierda. ¿Ya? Otra vez. El tercer punto, que está sobre la categoría 5, lo que me dice es que tengo alrededor de 12 observaciones, que sería resultado de sumar las 3 categorías anteriores, donde cada una tiene 4 elementos. Entonces, por eso me da 12. Una vez más, mande. Profe, Se cortó. se cortó su video y su comunicación un rato. Sí, se cortó. Profe, se cortó, no se veía nada. Sí, me dice que tengo problemas de internet. Vamos a la casa, profe. Como ya estamos. Ya pues. ¿Qué sería? Ya le desconecté el celular, le dejé el internet al celular sin internet, veamos si con eso mejora. Ya, bueno, entonces, no sé si tienen preguntas de la gráfica de Pareto o está claro. Tal vez la línea es lo más confuso. Lo otro ya es bastante similar a lo que ya hemos visto. Sí, profe, se me cortó justamente cuando iba a explicar lo de ese puntito. Ya. Los puntos son la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir, si nosotros revisamos, o a ver, hagamos al revés. Estamos de acuerdo que la categoría 1, 2 y 5 tienen 4 observaciones cada una, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera calcular la tercera columna de mi tabla, ¿qué debería hacer? Si hacen la manita no me va a dar cuenta porque está con todo lo otro. Entonces, si alguien puede activar su micrófono o poner en el chat, ¿cómo calculo la tercera columna? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¿A qué se refiere, profe, con calcularle?
¿La columna o el puntito, profe? La columna, de la tabla de frecuencias. La primera columna era cuántas categorías, la segunda columna, perdón. La primera columna era la frecuencia absoluta, cuántos datos tengo por categoría, ¿no es cierto? La segunda columna era la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculaba la segunda columna? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Voy sumando Ir sumando la cada frecuencia datos que absoluta tiene. de cada intervalo al anterior. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si mi primera categoría tiene 4 elementos y la segunda categoría tiene 4 elementos, la frecuencia, esa tabla en la primera entrada tendría 4 y en la segunda entrada, ¿cuánto tendría? 8. 8, ¿no es cierto? 8. Porque es 4 más 4. Ya, eso es exactamente lo que me indica el punto. Ese punto está en la categoría, sobre la categoría 2, porque sería la segunda entrada de la tabla, a la altura 8, porque es la suma de 4 más 4, de las dos categorías anteriores. Otra vez, el tercer punto está sobre la categoría 5, que sería la tercera. Entonces, lo que me indica ese punto es que si yo sumo los valores de las 3 categorías anteriores, voy a tener un valor de 12, porque está a la altura de 12. Ahí ya les queda mejor. Sí, profe. Ya, súper bien. Vamos a construir más adelante la tabla de frecuencias para comparar con lo que me da este gráfico y con eso creo que va a quedar mucho más claro. ¿Alguna pregunta antes de pasar? No, profe. Listo, No, Iván. profe. Muchas gracias. Vamos adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos otra vez los datos. Ya hemos revisado histogramas, diagramas de barras, de puntos y tablas de frecuencias. Pasemos entonces a las variables cualitativas. Entonces, nuevamente tenemos para las variables cualitativas diagramas de barras. Representan en el eje de las X o las Y las diferentes características que queremos analizar. Y otra vez, la altura de cada barra representa la cantidad de elementos que tienen dicha característica. Si ustedes se ponen a analizar, la lógica es la misma en todos los casos. Lo único que hay que tener un poco presente o diferenciar es con qué tipo de dato o qué estamos analizando. La idea de que la altura de la barra representa la cantidad de elementos en ella es común en todos los casos. Entonces, mire, esta es una encuesta ficticia, simplemente para comparar datos, de una encuesta que se hizo a hombres y mujeres. ¿Listo? Entonces, se les preguntó su opinión sobre un cierto producto y su respuesta fue bueno, regular o malo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una forma de ver o de comprender los resultados de dicho estudio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la respuesta bueno, los hombres, 26 hombres dijeron que fue bueno el producto y las mujeres a ese mismo producto dijeron 9 que fue bueno. Con respecto a la respuesta malo, 6 hombres dijeron que fue malo y 13 mujeres dijeron que fue malo. Finalmente, en la categoría regular, 4 hombres dijeron que fue regular, mientras que 14 mujeres dijeron que el producto es regular. ¿Listo? Esta es una manera de observar los datos. Vamos a ver otro ejemplo. Es exactamente la misma información, simplemente que en el eje de las X o las abscisas no estoy observando la respuesta, sino el género. Entonces, dentro de los hombres, diríamos o vemos que la opción bueno tiene un porcentaje mayor, tengo mayor cantidad de elementos con esas características,
Y de ahí, los hombres dicen que es malo o regular, mucho menos. En cambio, en las respuestas de las mujeres, nosotros podemos observar o resumir, diríamos, viendo esta gráfica, que parece que no les gusta el producto. ¿Por qué? Porque responden que es regular o que es malo. Pero que es bueno, muy pocas dicen que es bueno el producto. ¿Listo? Entonces, vamos viendo ese resultado. Esta es otra manera de interpretar la misma información, es exactamente los mismos datos. Se llaman, o sea, son barras en las cuales tengo los datos de una categoría y encima los de otra categoría. Entonces, por ejemplo, esta barra me permite indicar algo que no me permitían las otras, o de manera más clara. De todas las personas que yo encuesté, 30 dijeron que el producto es bueno, porque la altura de la respuesta bueno es 30. Y de esa respuesta de bueno, me doy cuenta que los hombres fueron los que principalmente opinaron de esa manera. Las mujeres un porcentaje menor. Mientras que en la columna, en la opción malo, tuve aproximadamente 22 datos y veo que la opinión de las mujeres fue la que más se repitió en esta opción. Creo que eso es todo lo que tengo. Esta es la última de esta categoría. Entonces, esta es una cuarta forma de representar exactamente la misma información, pero lo que pongo es una frente a otra para poder compararlas de una mejor manera sin mezclar. ¿Cuál voy a usar? Depende muchísimo de lo que esté haciendo. Infinitamente mucho lo que estoy haciendo. No sé si tienen dudas sobre estas gráficas de barras. No, está perfecto. Súper bien. Pasemos a la última. Entonces vamos a hacer diagramas circulares. Los diagramas circulares o gráficas de pastel, de pie, no sé, nombres diversos para lo mismo porque lo usamos bastante. Es una gráfica circular, aquí dice se representa el valor de cada carácter cualitativo como un sector de un círculo completo. Entonces, un área de cada sector es proporcional a la frecuencia del carácter en cuestión y lo que se hace es multiplicar cada valor de la tabla de frecuencia relativa por 360 y el valor que obtengo es la proporción o el porcentaje que le corresponde en la gráfica. O simplemente puedo usar la parte de porcentajes e indicar el porcentaje del pastel apropiado. La idea es proporcionar una idea visual de la cantidad de elementos que tengo dentro de una categoría o de respuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una gráfica de una encuesta que se hizo a fumadores y, bueno, a individuos y se les pregunta con qué frecuencia fumaban. Entonces, el porcentaje de los que lo hacen frecuentemente es bastante alto, le sigue el a veces y luego tengo el nunca. Son valores bastante similares entre ellos y ahí tengo una respuesta hola. Esta es un resultado bastante usual cuando tenemos datos. Puedo tener valores atípicos o categorías que no sean relevantes simplemente por errores de tipeo, errores de programación o porque la persona al llenar la encuesta lo hizo mal. Entonces, ¿qué tanto fumas? Y puso hola.